¿Qué es el sínodo? ¿Qué es la sinodalidad? Mira, yo comparto plenamente la preocupación y las palabras de Su Eminencia, el cardenal Juan Sandoval. Ah, ¿has visto el video? Sí, y he leído lo que escribió y sus entrevistas. El arzobispo emérito de Guadalajara, cuando dijo que la sinodalidad es el caballo de Troya para destruir a la Iglesia. Y cuando dice que de una manera irónica, tristemente irónica, el cardenal dice, las notaciones esenciales de la Iglesia siempre han sido una, católica, apostólica, romana. Ahora resulta también que es sinodal. ¿Y por qué se trata de algo muy peligroso? Simplemente porque trata de introducir en la Iglesia el principio democrático. Pero la Iglesia no es un organismo democrático. Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia jerárquica. Y mira cómo, aunque él tenía un especial afecto por Juan, él puso como cabeza del colegio apostólico y como el primado entre los apóstoles a Pedro. Estableció una jerarquía, Gianfranco. Claro. No dijo, reúnanse, voten y tomen decisiones entre ustedes de cómo va a avanzar la comunidad que ha establecido la Iglesia, ¿no? Claro. Pero el mismo concepto de democracia no es cristiano. Cuando yo digo esto, a veces hay gente que se queda sorprendida. Sí, es muy sencillo, porque no puede ser la mayoría de un determinado periodo histórico, una mayoría parlamentar, por ejemplo, que decida lo que es bien y lo que es mal, el verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. Hay una verdad que es objetiva y no se puede votar por mayoría, no se pueden votar por mayoría verdades de fe. Y esto es muy peligroso y nunca pasó en la Iglesia. No se pueden votar verdades de fe. Claro. Y para eso, para establecer las verdades de fe, están los concilios de 20 siglos, Exacto. Gianfranco. Exacto. O sea, se reúnen los padres conciliares, se convoca para analizar y decidir, y allí se establecen Exacto. los dogmas. Y no puede ser, sobre todo, no puede ser un organismo formado por laicos que tienen derecho de voto. No es la opinión de la mayoría del pueblo cristiano que puede cambiar lo que es bueno, lo que es malo, la verdad. Esto es verdaderamente el caballo de Troya. Tiene razón el cardenal Sandoval. Sandoval. Sí. Mira, usemos las palabras griegas, ¿no? Demos kratos, el poder en el pueblo, Sí. la democracia. Tú has dicho que el cristianismo no es una democracia, porque además no es el gusto de una mayoría lo que establece la vida del cristianismo. Pero otra palabra griega, ya sé que no es simpática esa palabra hoy, pero tiene mucho en su significado. Aristocracia, que es aristos, lo mejor, y kratos, lo mejor en el poder. ¿No es esta la estructura de la Iglesia? Exactamente. Lo mejor en la cúspide. Exactamente. El colegio cardenalicio, Exactamente. el Papa, el colegio cardenalicio, los obispos. Porque el concepto de mejor está conectado con un criterio, Ajá. que no es un criterio de poder, de riqueza, sino es el criterio de la verdad con la V mayúscula. Y nosotros sabemos quién es la verdad, la vía y la vida. Entonces se basa en Jesucristo. Por eso no se entiende cómo es posible que un organismo formado por laicos con derecho de voto pueda establecer algo que pertenece a la doctrina y a la moral.
me preocupa mucho lo que dijo, por ejemplo, el relator general del sínodo, el alemán, el cardenal Hollerich, cuando le hicieron una pregunta en una entrevista. ¿Usted cree que va a cambiar la doctrina y la moral sobre la homosexualidad, la sodomía? Y él contestó, escuchamos al pueblo y vemos que nos dice. Ahora, lo que has dicho, eso es democracia. Exacto. La mayoría decide, se votará por mayoría. Cuidado, porque en realidad el punto 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es magisterio, tradición con la T mayúscula, depositum fidei, dice textualmente lo siguiente: la tradición, escribe con la T mayúscula, el catecismo, vaya a ver, la tradición siempre ha establecido que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, contra la ley natural, impiden al acto sexual el dono de la vida, no pueden permitir una complementariedad afectiva y sexual plena, verdadera, y jamás se pueden aceptar. Punto. Esto se basa sobre la Sagrada Escritura y no se puede modificar por mayoría, votando por mayoría. Pero además es magisterio y es sana doctrina, porque el catecismo de la Iglesia ya no requiere alguna interpretación, ya es la interpretación. Vamos a hacer un breve recuento, buscamos información para ubicarlo a usted en el tema del que estamos tratando hoy, el sínodo de la sinodalidad. Mire. El sínodo sobre la sinodalidad, iniciado por el Papa Francisco, es un proceso de escucha y diálogo que comenzó en 2021 con una consulta mediante cuestionarios al pueblo de Dios en cada una de las diócesis del mundo. El sínodo continuó con reuniones de delegados en la Ciudad del Vaticano durante el mes de octubre de 2023 y se espera que concluya tras una segunda reunión en octubre de 2024. El objetivo de este sínodo ha sido debatir sobre los temas extraídos del Sínodo Mundial sobre la Sinodalidad durante 2021 y 2022. Para la primera reunión de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad en octubre de 2023, el Papa Francisco nombró a más de 450 participantes, un grupo conformado por religiosos, religiosas y laicos de todo el mundo. En una metodología inédita introducida por Francisco, el proceso sinodal comenzó en octubre de 2021 con un fin de semana de reflexiones en el Vaticano, pero desde ahí irradió a la Iglesia Universal. De octubre de 2021 a agosto de 2022 tuvo lugar la fase diocesana para el trabajo de parroquias y diócesis. Y de octubre de 2022 a marzo de 2023, la fase continental para el trabajo de las conferencias episcopales. Del 4 al 29 de octubre de 2023 se desarrolló en el Vaticano la Asamblea General del Papa con obispos de todo el mundo. Por primera vez en la historia de los sínodos, las mujeres pudieron votar acerca de los temas tratados. El Instrumentum Laboris que guió los trabajos de los padres sinodales fue publicado el 20 de junio de 2023 y el 7 de julio se publicó el listado de los participantes en la Asamblea de octubre de 2023. La finalidad del Sínodo de la Sinodalidad, según lo expresado por el Papa, es escuchar a toda la Iglesia y encontrar métodos que faciliten llevar a la práctica este concepto de sinodalidad. A ver, esto último, Gianfranco, la finalidad del sínodo de la sinodalidad, según lo expresado por el Papa, es escuchar a toda la Iglesia y encontrar métodos que faciliten llevar a la práctica este concepto de sinodalidad. ¿Qué es para el Papa la sinodalidad? ¿Es la democratización? Sí, yo creo que será como abrir la caja de Pandora.
para que todos los errores en doctrina y en moral que han sido condenados desde San Pío X con el modernismo, para que todos estos errores entren en la Iglesia. Este, según yo, es el intento de cumplir el proyecto de modernización, del modernismo. Y porque hay una idea muy clara por parte de los poderes, del poder que gobierna el mundo, o sea, convertir la Iglesia Católica en la Iglesia de la ONU, del amor, de la inclusión, del ecologismo, todo esto. La Iglesia siempre ha sido y tiene que ser cristocéntrica. Cristo en el centro. Yo, en los últimos años, veo muchísimos documentos eclesiásticos muy largos donde ni una sola volta se encuentra la palabra Jesucristo. La Iglesia cristocéntrica se está convirtiendo en una iglesia antropocéntrica, aún más naturocéntrica. Como decía esta mañana un gran sacerdote amigo mío, que yo estimo mucho, sí, la naturaleza, el clima, el ambiente son importantes, conectados a la creación de Dios, pero no se pueden asumir como una ideología, desde un punto de vista ideológico. ¿Qué es una ideología? La ideología es un constructo intelectual que tiene una visión fragmentaria, toma un elemento de la realidad que es verdadero, no es una mentira, no lo inventa, toma un aspecto y lo absolutiza, dejando a los demás. Y esto no es cristiano, porque el cristiano tiene que relacionarse con la realidad en la totalidad de sus factores. Es que lo que es cristiano es la verdad y las ideologías siempre serán argumentaciones. Claro. Con el intento siempre de suplir a la verdad. Y nunca las argumentaciones que son relativas pueden suplir a la verdad que es absoluta. ¿Qué no está el Papa yendo contra sí mismo? Si quieres le pongo nombre, el Papa Francisco. Es el Papa que está pontificando hoy. Pero al buscar algo así, no se resta autoridad él en la Iglesia, cuando tal vez él es el Papa que pontifica hoy. Pero hecho esto, introducido este caballo de Troya en la Iglesia, este papado termina y los papados que seguirán ya estarán intervenidos por esta sinodalidad en la Iglesia. Es pregunta, ¿eh? Sí. Hago una pausa, ya se pone emocionante esto, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. ¿Está alguien queriendo debilitar la institución creada por Jesucristo, que es la sede petrina, la sede de Pedro? ¿Quién y con cuál intención? ¿De quién es la mano que está meciendo esta cuna? Una pausa, volvemos con esto. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en este programa en el que estamos hablando acerca del sínodo de la sinodalidad. Y yo tengo el gusto de estar conversando con Gianfranco Amato. Él es el presidente de Juristas por la Vida, una asociación italiana en defensa de la vida. Gianfranco, ¿cuál es el objetivo principal de este sínodo de la sinodalidad? Antes de la pausa yo te preguntaba, ¿es el papado? ¿Es la sede de Pedro? ¿No se trata de quitarle autoridad al Santo Padre? Sí, porque si el Papa actúa de esta manera, hace el mismo error de Lutero. Y el riesgo es creer que se pueda modificar la verdad en la Iglesia a través de la opinión de la mayoría. Y esto es muy peligroso.
puede ser un fenómeno de protestantización de la Iglesia, que ya empezó en realidad con el Concilio Vaticano II. Intentaron, a través de la reforma litúrgica, pero a través de la idea de no ver la sede petrina como la verdadera roca. Este es un proceso. Y el modernismo, Rahner y todos los teólogos modernistas siguen esta línea. Puede ser que estamos viviendo el tiempo donde este movimiento, el modernismo, ¿sí? Alcanza su objetivo. Son 70 años que intentan. ¿Tú recuerdas cómo comenzó este sínodo de la sinodalidad cuando se enviaron cuestionarios a todas las diócesis del mundo? Yo recuerdo que de mi parroquia me llamaron. Oye, vente aquí, participa, hay que responder unas preguntas, ¿no? Que si todo está bien, que hay que cambiar, que si cosas así. Todas las diócesis enviaron las respuestas. Aquí tuve, donde estás tú sentado, al padre Mario Ángel Flores, que fue quien hizo el resumen para enviar 5 páginas, y aquí nos explicó de qué eran las preguntas y cuáles fueron las respuestas. O sea, todo esto con el deseo de hacer. La Iglesia tiene que cambiar. Misma cosa de Juan 23. Exacto, ¿no? exacto. Que entren aires nuevos a la Iglesia. Entonces, la Iglesia tiene que cambiar, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que debemos modificar? Hay que preguntarle a todos los bautizados y que nos digan. Ahí están todas las respuestas. Ahora, el Papa nombra a los integrantes, más de 450 como hemos visto, y todos vamos a arreglar estas cosas. ¿Era necesario todo esto? Absolutamente no. Cuando el Papa puede decir y manifestarse sobre un tema en particular. Puede hablar ex cátedra, como se dice. Ahora el riesgo es de una iglesia natural que es como un parlamento. Y aquí está el verdadero riesgo, y tiene otra vez razón el cardenal Sandoval. Es un caballo de Troya, el principio de democracia. A ver, en sus propias palabras, ¿qué te parece? Sí, sería... Sí, aquí está aquel video que ha recorrido el mundo, que seguro algunos los tienen muy enojaditos, ¿no? ¿Cómo es que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez se refirió a este sínodo de la sinodalidad y cómo es que dice es un caballo de Troya y se está engañando a los obispos? Es curioso que en 2000 años no se haya hablado de sinodalidad en 2000 años. El Papa Juan Pablo II mandó redactar el Código de Derecho Canónico, no habla de sinodalidad. Mandó que se hiciera el Catecismo Universal de la Iglesia, no habla de sinodalidad. Las notas de la Iglesia hasta ahora y están en el credo son una: santa, católica y apostólica. La sinodalidad tiene un peligro que suena a democracia, a que el pueblo decida, a que la participación en el sínodo sea de todos y sea igualitaria. Vayan obispos, sacerdotes, laicos, monjas, mujeres, y también se invita un poco a los alejados o indiferentes, que también porque tienen que decir algo. Han dicho tanto por allá en Alemania como por aquí algunos pastoralistas que para que la sinodalidad funcione han de invertir la pirámide, que no la jerarquía esté arriba sino el pueblo, que el pueblo sea el que esté arriba y la jerarquía esté al servicio de todo el pueblo. Suena bonito, pero nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia jerárquica, es decir, escogió a unos apóstoles y se entiende a sus sucesores
Y a ellos, solamente a ellos, les dio el poder de enseñar con autoridad, de custodiar lo que él había dicho y enseñarla con autoridad, de celebrar los divinos misterios. A ellos solamente les dio el orden sagrado, el orden sacerdotal, y de regir en la caridad, en el amor al pueblo de Dios. Hablan de un camino, como quien dice, apenas se comienza a caminar por la sinodalidad. Y aquí en adelante, eso será lo que se diga, lo que vale en la iglesia, la sinodalidad. Y de allí, de su democratización, de ese error fundamental, se pueden sacar muchas consecuencias. Es, pues, digo yo, un caballo de Troya que se ha introducido en la iglesia para irla destruyendo desde dentro. Por eso, lo que tenemos que hacer todos es creer en la iglesia de Cristo, como la fundó Cristo, y en la palabra de Dios que permanece para siempre, y hacer mucha oración para que este sínodo de Roma pues no caiga en esos errores, que mantenga la sana doctrina, la que siempre ha mantenido la iglesia y tendrá que mantener hasta el fin de los siglos. Así nos lo decías al principio de este programa, ¿no? El cardenal Juan Sandoval ha dicho, ahí está, en sus palabras. Exacto. Gianfranco, yo no me imagino, mira, ya no a este Papa, Francisco, sino al que siga, escribiendo un documento apostólico, una carta encíclica, una exhortación apostólica, sin que alguien le grite y le diga, ¿por qué hace usted eso? Aquí nosotros ya nos reunimos y ya decidimos otra cosa, ¿o no? Claro. Ahí está. Ahí está. Y es peligroso, porque si hubiera este método de la sinodalidad, yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? La encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que, ¿te recuerdas? ¿Cómo no? Pues Todo en favor de la vida, ¿no? Sí, pero contra la contracepción, Sí. y todo el mundo, cardinales incluidos, incluso cardinales, ¿no? Se opusieron, eran en contra. No valió el principio de la mayoría. Pablo VI, en fuerza de la cátedra de Pedro, dijo, no, yo soy minoría de la minoría, sí, soy, pero si es así. Y tenemos, que lo escuchen, tenemos la encíclica Humanae Vitae, que condena, por ejemplo, el aborto, la contracepción. La contracepción, la píldora contraceptiva, solo para Hoy no sería posible. No, hoy no Después sería posible. del sínodo no, porque tenemos que un cuestionario, ver qué piensa la mayoría de los obispos, qué piensa la mayoría de los fieles, qué piensa la mayoría del pueblo. Y esto es muy, muy peligroso, porque, por ejemplo, tomemos la indisolubilidad del matrimonio. Aquí no se trata de una concepción teológica medieval, no son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no se trata de cómo te ha ido en tu matrimonio, ¿no? Porque a alguien le ha ido muy bien y a alguien le ha ido muy mal. Y no es tu apreciación, sí, sino que Cristo dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y lo dice de una manera muy interesante, porque en el texto arameo del Evangelio, nuestro Señor Jesús dice que el hombre dejará a su madre, a su padre, y los dos serán Had Basar. Y Had Basar, nosotros traducimos una sola carne, pero no se refiere al acto sexual, desde luego. Had Basar, Basar en arameo significa también sujeto o entidad, ¿no? Serán una entidad indivisible. Had Basar significa una cosa sola en este sentido, una unidad indivisible. Esta es palabra con exacto sonido, porque este es el idioma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se puede cambiar votando por mayoría? Qué bueno que viniste hoy aquí a este programa,
porque hemos escuchado eso que dijiste y es una gran enseñanza. Mira, cuando el Papa Santo Juan Pablo II iba a venir a mi país en 1979, él dijo, el Papa quiere ir a México. Sí. Y allí la curia romana dijo, no, Padre Santo, no le conviene, porque México es un país gobernado ahorita por masones. Y el Papa quiere ir a México. No, mire, Padre Santo, porque ahorita hay un gobierno anticlericario y luego es un gobierno que viene de una revolución. El Papa quiere ir a México. Mire, mejor después otro día, manotazo, ¿quién es el Papa? Sí. Así lo dijo. Sí. Y empezaron a preparar el viaje apostólico. Sí. Eso, por lo que entiendo que nos dices, con un sínodo de la sinodalidad, con una sinodalidad en la Iglesia, unas cosas así ya no serán posibles. No. ¿Quién es el Papa? Es decir, yo tengo la última palabra. Una pausa, volvemos a ver si nos dices de quién es la mano que mece la cuna y hacia dónde pudiera dirigirse la Iglesia. Volvemos con esto. Ya estamos de regreso en este programa que cada vez se pone más interesante en torno al sínodo de la sinodalidad. Y eso que apenas se celebró la primera asamblea en Roma y ya está programada la siguiente asamblea para el próximo año 2024. Y yo sigo conversando con Gianfranco Amato. Él es el presidente de Juristas por la Vida. Mira, otra cosa que decía el cardenal Juan Sandoval, comenzamos el programa con eso, es otro riesgo de esto es que es un camino, o sea, le están llamando el camino sinodal, el camino de la sinodalidad, como diciendo, no es algo que se hace y ya, sino que estamos comenzando algo que, puede continuar por años o por siglos. ¿Cómo ves? Sí, esto que otra vez el Papa dice, empecemos un proceso, ¿no? Pero ¿dónde llegan este proceso? Es muy peligroso. Sí. ¿Y cuánto tiempo puede ¿Y cuánto tiempo puede durar? Porque esto, yo creo que muchas veces, lamentablemente, en este pontificado se ve una postura ideológica, como hemos visto, y también una teología muy, muy débil. Por ejemplo, la misericordia, ¿no? La misericordia, el concepto de misericordia se ha convertido en una maniobra para justificar el pecado. No más que eso es falsa misericordia. Falsa y se puede conseguir el relativismo ético en realidad. Y teológicamente, ¿por qué hay poca teología? Porque un genio de la humanidad, Santo Tomás de Aquino, con 6 palabras explica exactamente cuál es el verdadero problema de la misericordia, y utilizando la fuerza del latín. Justitia sine misericordia crudelitas, es decir, la justicia sin la misericordia es crueldad, pero misericordia sine justitia mater dissoluciones. La misericordia sin justicia es la madre de todas las disoluciones. Claro. Y además, Dios es misericordioso y que no se nos olvide que Dios es justo. Claro.